para honra y gloria del Señor. Negras nubes están cubriendo el cielo. Noé y sus hijos al arca entraron ya. Los animales caminan ordenados, obedeciendo la orden de Jehová. Vino un ángel y le cerró la puerta, y gruesas gotas cayeron sin cesar. Muy apurados corrieron rumbo al arca, y todos juntos comenzaron a gritar: ábrenos, ahora sí creemos. Ábrenos, Noé, nos queremos salvar. Ábrenos, Noé, ahora sí creemos. Ábrenos, Noé, nos queremos salvar. Pero Noé no pudo abrir la puerta, y todas esas gentes tuvieron que Hoy en día las señales se cumplen. Es la voz de Dios que te quiere salvar, mas no creemos y siempre nos burlamos del llamado que insistiendo está. Yo vengo pronto, nos dice cuando tiembla, y lo repite la ciencia al avanzar. Yo vengo pronto, abiértate en tu puerta, pues quiero darte desde hoy la eternidad. Ya pronto vendrá el Rey del universo. Ya pronto vendrá y te quiere salvar. Ya pronto vendrá el Rey del universo. Ya pronto vendrá y te quiere salvar. Mas nunca más habrá de usar la fuerza, pues quiere que te salves por tu voluntad. Amén. Gracias, hermano, por el canto, que es una admonición, es una advertencia que nos está haciendo el Señor a través de ese canto. No podemos esperar hasta que la puerta se cierre y ahora sí vamos a querer entrar. Lo más tremendo es que uno piensa que a todo el mundo le puede pasar menos a uno. Esa es la triste realidad. A todo el mundo le puede pasar menos a uno. Y cuando uno de pronto no está preparado para eso que pasa, pues es terrible la situación, ¿no? De modo que nosotros deberíamos estar preparados para lo que tenga que pasar, pase o no pase, estar preparado de tal manera que no nos agarre desapercibidos. Nosotros tenemos un enemigo que no nos quiere, claro que no. Y nosotros somos una amenaza para los planes del diablo.
La iglesia adventista, nosotros como cristianos, somos una amenaza para los planes del enemigo. Él nos tiene en la mira, en su mirilla nos tiene. Él sabe quiénes somos, Él sabe lo que nosotros creemos, Él sabe lo que nosotros enseñamos. De modo que Él va a hacer hasta lo imposible para impedirnos hacer la obra o para amargarnos de tal manera que nos entretengamos en otras cosas, lamentándonos o qué sé yo. Yo sé lo que les estoy diciendo, hermanos, porque los ataques furibundos del enemigo para con nosotros en casa pues han sido tremendos, pero gracias a Dios que nosotros somos conscientes de dónde viene, somos conscientes del por qué viene y para dónde va. De modo que sigamos firmes, hermanos. Y el título del tema de esta mañana es Buscadlo mientras pueda ser hallado. Estábamos en un devocional en familia y ese versículo lo leí y créanme que me causó un impacto, quedé, como se dice, casi que en shock. Porque ya sé de eso, pero es que este versículo es demasiado claro. Yo quiero invitarles para que abramos nuestras Biblias en el Salmo 33. No, Salmo 32, el versículo 6. Dice, por esto orará a ti todo santo en el tiempo que puedas ser hallado. Por eso orará a ti todo santo en el tiempo. Está hablando de una manera muy determinada, no cualquier tiempo. En el tiempo en que pueda ser hallado. Y luego viene una frase que uno dice, pero no tiene sentido. ¿Qué tiene que ver lo que viene a continuación con lo que acaba de decir? Tiene que ver muchísimo. Porque mira lo que dice. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán las oraciones a Él. ¿En la qué? En la inundación de muchas aguas no llegarán las oraciones a Él. ¿Qué quiere decir eso? Pues hermanos, es tremendo lo que está diciendo aquí. Muy tremendo. Oremos. Padre Santo, nos disponemos en este momento a estudiar tu palabra y queremos pedirte, Espíritu Santo, háblanos como tú quieras. Aunque yo he preparado el tema, aunque tú me has mostrado lo que tengo que decir, Señor, siéntate en libertad de desviarte de este tema o de decir lo que tú quieres. Yo solamente quiero ser un instrumento en tus manos. Pero Padre, háblame a mí primero y háblanos a todos. Que este tema sea para mí mismo también, que sea para todos nosotros aquí. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pues vamos a comenzar la presentación, pero vamos a permitir que el Espíritu Santo también lo que Él quiere decir lo diga, ¿no? Estamos dispuestos. Pero vamos a ir avanzando en la presentación y Dios nos irá mostrando qué decir o qué cosas no decir. Quisiera comenzar con una declaración que aparece en el Conflicto de los Siglos en la página 132. Esa declaración dice que ni una hoja del árbol cae sin beneplácito de nuestro Padre Celestial. ¿Ni qué? ¿Cuántas hojas puede tener el árbol que tienes en tu yarda? ¿Cuántas hojas podría tener? Ahorita que llegue el otoño nos vamos a dar cuenta cuántas, puedes hasta contarlas, ¿no? Yo creo que nos vamos a cansar de contar las hojas. ¿Cuántas hojas pueden caer de un árbol? Y sin embargo está diciendo aquí, yo no sé si es una exageración lo que está diciendo, pero dice, ni una hoja del árbol cae sin el beneplácito de nuestro Padre Celestial. ¿Qué quiere decir eso? Que quiere decir que todo lo que ocurre tiene el beneplácito o la aprobación de Dios. ¿Eso es lo que quiere decir? Que no hay una sola hoja que no caiga sin que Dios se dé cuenta. ¿Eso es lo que quiere decir? ¿No le parece una exageración eso? ¿Será que Dios, que tiene tantos negocios tan importantísimos que atender, va a estar pendiente de una simple hoja seca que cae? ¿Qué dicen ustedes? ¿Sí? ¿Cuántos aquí somos nacidos en la ciudad?
¿Cuántos somos citadinos? Así se le dice a los que somos nacidos en ciudades. Citadinos. ¿Cuántos somos citadinos aquí? Bueno, aquí unos cuantos citadinos. ¿Cuántos nacieron en el campo aquí? Son del campo. Campesinos. Muy bien. Otros somos citadinos y ustedes son campesinos. Hay una cosa que los campesinos no pueden notar, que solamente los citadinos podemos notar. ¿Qué creen que es? Miren ustedes, por ejemplo. Usted se puede dar cuenta quién es del campo y quién es de la ciudad cuando estando dos personas paradas, digamos en una sala que tiene cerámica o en el piso, de pronto cae una moneda. El citadino inmediatamente se toca los bolsillos y empieza a mirar. Pero el del campo ni se preocupa. ¿Será que los del campo no se preocupan por el dinero? Lo que pasa es que el citadino tiene la habilidad, su oído está adiestrado de tal manera para detectar entre el sonido de una moneda, el sonido de un alfiler que cae, el sonido de una sirena, cuando es de prueba, cuando es una ambulancia. ¿Sí o no? El citadino está acostumbrado a eso. Pero la gente del campo está acostumbrada a otros ruidos, a otros sonidos, que nosotros los citadinos quedamos sordos. Una vez estaba en Puerto Rico, tal vez Wilfredo puede ayudarme a corroborar lo que estoy diciendo. Una vez estaba yo en Puerto Rico, estaba visitando a una señora, estaba enferma la señora, y estábamos visitándola. Cuando yo estaba en el cuarto con ella, íbamos a orar, de pronto yo dije, oiga, ¿qué pajarito estará por ahí haciendo así? Y el sonido era así, coqui, coqui. Yo decía, ¿un pájaro? Me dijeron, no, no es un pájaro, es una rana. Y por eso el famoso sapito de Puerto Rico que lo venden tal, se llama el coqui. El coqui es un sapito. ¿Sabe que la gente del campo sabe distinguir perfectamente entre un pájaro y una rana? Pero yo, citadino, ¿qué iba a saber distinguir entre el canto de un pájaro y el canto de una rana? Bueno, hermanos, ¿por qué les estoy poniendo este ejemplo? Porque póngase a pensar, Dios, su oído, el oído de Dios. ¿A qué estará habituado el oído de Dios? ¿Cuántos ruidos creen ustedes que tiene todo el universo? ¿Cuántos sonidos tendrá todo el universo? ¿Cuántos? ¿Se imagina el sonido de un cometa mientras va viajando? ¿Se imagina el sonido de todos los mundos? ¿De todo el universo, de todas las galaxias? ¿Se imagina toda la gente clamando a Dios y todos hablándole a Dios? ¿Cuántas voces puede escuchar el oído de Dios? ¿Cuántos sonidos podría Dios distinguir? ¿Cuántos? Dice que nosotros fuimos creados en la imagen y semejanza de Dios, ¿o no? A ver, vamos a hacer un experimento. Voy a pedirles que todos cierren los ojos. No me hagan trampa, no cheating, cierren los ojos. Yo les voy a producir un sonido y ustedes me van a decir después, tengan los ojos cerrados, me van a decir qué es. ¿Listos? Cierren los ojos. Ahí va. A ver, abran los ojos. ¿Qué era eso? Muy bien. Si yo le dijera cierren los ojos, ciérrenlos otra vez y voy a producir otro sonido. ¿Está bien? Vamos a ver. Pero todavía no abran. Abran los ojos. ¿Qué era el sonido? Las hojas de la Biblia, ¿no? ¿Cuántos sonidos somos capaces nosotros de detectar? ¿Cuántos? Hagan ustedes en la casa, cuando estén en casa con los hijos, pónganse a hacer un concurso de ver quién distingue más sonidos y todos produzcan sonidos, a ver quién gana. ¿Será que el oído es capaz de distinguir miles de sonidos uno de otros o no? Muy bien, fuimos creados a la imagen de Dios. ¿Será que el oído de Dios puede detectar entre el sonido de una hoja que cae y una persona que cae de rodillas? ¿Dios puede distinguirlo o no? ¿Será que Dios puede escuchar tu voz o no? ¿Será que cuando una niña hace una oración, un niñito de 6 añitos, lo ponemos a orar aquí después del rincón infantil y él eleva una plegaria? ¿Creen ustedes que Dios, que está atendiendo millones de plegarias al mismo tiempo, será que Dios puede detectar esa pequeña oración o no?
¿Sí creen? ¿Están seguros? Vamos a ver qué dice la Biblia. Vamos a ver qué dice las Sagradas Escrituras. Vamos a seguir leyendo. A ver lo que nos dice. Dice, por ejemplo, el Salmo 34, el versículo 6. Este pobre clamó. ¿Y el Eterno qué? Lo oyó y lo libró de todas sus angustias. O sea que no tiene que ser una persona muy recomendada para que Dios le escuche. Hay gente que de pronto me dice, pastor, ¿será que usted puede orar por mí? Porque yo sé que Dios usted sí lo escucha. ¿Han oído alguna vez esa declaración? Bueno, de pronto usted como miembro de la iglesia, alguien será que van a Rosario, ¿será que usted puede orar por mí? Que yo sé que Dios sí la escucha a usted. ¿Alguna vez ha escuchado eso, hermana? Yo creo que todos lo hemos escuchado, pero ¿será que Dios puede escuchar a cualquier persona? Claro, eso lo está diciendo la Biblia en el Salmo 34, 6. Este pobre clamó, ¿y qué hizo Dios? Y el Eterno lo oyó. Este me apasiona, es hermoso este pasaje. Dice, pacientemente esperé en el Señor. Pero ¿cuál es la condición? Pacientemente esperé en el Señor. Lo que pasa es que a nosotros nos gusta que todo sea así, vea. Rápido, ya, en un santiamén, pero de una. No, pero dice, pacientemente esperé al Señor. Y ahora subrayen el verbo tan hermoso. Dice, se inclinó, subrayenlo. Se inclinó a mí y oyó mi clamor. ¿Qué quiere decir se inclinó a mí? ¿Que hizo así o que hizo así? Para ponerse a mi nivel. ¿Qué hace Dios? Cuando usted a un niño le va a hablar, ¿usted cómo lo atiende? ¿Así? ¿O usted qué hace? ¿Solamente se inclina así? ¿O será que usted ¿cómo se dice? Se pone en cuclillas para escucharlo. ¿Usted hace eso o no lo hace? Cuando dice acá el texto y se inclinó a mí, quiere decir que Dios, que es tan alto, se pone al nivel de nosotros para escucharnos. Ese es nuestro Dios. Es un Dios que en medio de la bullaranga, en medio del ruido, en medio de tantas voces, en medio de los ruidos de una ciudad, puede detectar cuando una hoja cae al suelo. Es interesante los citadinos cuando, por ejemplo, están en el centro de la ciudad, están los carros, los semáforos, las ambulancias. Oiga, escuchan cuando una moneda cae al piso. Porque tienen los oídos, ¿qué? Los tienen sintonizados para escuchar una moneda que cae al piso. ¿Les ha pasado a ustedes o no? Que escuchan el ruido de una moneda y se echan las manos al bolsillo todos. ¿Sí les ha pasado o no? Y andan mirando a ver dónde fue que cayó. A mí me pasa cada rato, hermano. Cada rato me pasa eso. Y no es porque uno sea ambicioso, sino simplemente el oído está acostumbrado a eso. Estamos hechos para escuchar esos sonidos. Y los oídos de Dios están hechos para escuchar cualquier clamor que nosotros tengamos. Y por eso es que en el libro de los Hebreos, en el capítulo 10, versículo 16, Él nos dice lo siguiente: gracias a Jesucristo, ahora nosotros podemos tener plena seguridad. ¿Qué quiere decir la palabra plena seguridad? Seguridad, ¿qué quiere decir? ¿Qué es la seguridad? La completa confianza, es así es, no me equivoco, póngale la firma, es así. Dice, tenemos plena, la palabra plena quiere decir total, completa, 100%. Tenemos la plena seguridad para entrar ¿en dónde? En el santuario, por la sangre de Jesús. Cuando Adán y Eva pecaron, fueron expulsados del Edén, ¿o no? Fueron expulsados de la presencia de Dios. Se puso un ángel con una espada de fuego alrededor de la entrada para que no entraran. Pero cuando Cristo vino y murió en la cruz, esa espada fue retirada. El ángel se retiró y ahora podemos tener la plena seguridad de entrar ante la presencia de Dios. Hermanos, Dios nos escucha a todos los que estamos aquí, a cualquiera de nosotros. Tú no tienes que ser santo para ir a Dios. Así como somos de pecadores, podemos ir a Dios o no. Porque esa es la promesa. Eso es lo que Dios dice en su palabra. Pero hermanos, hay algunas cosas que nosotros debemos tener en cuenta cuando nosotros oramos. Y dice que nosotros ahora podemos entrar ante la presencia de Dios
por ese camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, a través de su carne. Y dice luego, siendo que tenemos un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Está hablando de que tenemos la plena seguridad para entrar al santuario. Y luego nos agrega, y siendo que tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios. ¿Qué quiere decir esa última declaración? Siendo que tenemos un gran sumo sacerdote, ¿qué significa eso para nosotros? Hablando de la oración. ¿Qué significa? Vamos a decir, usted quiere hablar con el gobernador de Texas. Y siendo que en la gobernación de Texas, el secretario tal es su cuñado. ¿Qué significa para usted que su cuñado es el secretario de gobierno y que usted quiere hablar con el gobernador Perry? ¿Qué significa esa declaración de que, y siendo que su cuñado es secretario de gobierno, qué quiere decir eso para usted? ¿Tiene más posibilidades o no más probabilidades? O sea, si yo tengo a alguien de influencia allí en la casa de gobierno, yo tengo más probabilidades de poder llegar hasta el mismo. ¿Ustedes creen que si cualquiera de nosotros llamara ahora mismo al presidente Barack Obama, ¿ustedes creen que él de una vez nos contestaría? ¿Qué dicen? ¿Por qué no nos contesta? Porque no lo van a dejar, porque existen algunos protocolos. Las llamadas que le hacen al presidente primero pasan por algo de seguridad. Ellos tienen que asegurarse de que el que está llamando sea un teléfono autorizado por él y reconocido. Pues eso se llaman los protocolos. Y es posible que no lo atienda a usted, sino que lo atienda ¿a quién? El quinto secretario en descenso, por allá el quinto, el séptimo, lo atienda a usted, pero no lo va a atender el presidente a usted de una vez. ¿Es claro eso o no es claro? ¿Qué pasa si una persona quiere saludar al presidente y tienen un cordón, digamos, de seguridad alrededor del presidente? Él viene a una manifestación, viene a dar un discurso en un parque principal aquí de la ciudad y usted se salta el cordón de seguridad y corre para abrazar al presidente. ¿Qué cree que le va a pasar? ¿Qué le van a hacer todos los guardias de seguridad? Lo primero que le van es un golpe terrible que lo derriban al piso y después le van a poner unas 7 pistolas en la cabeza y le van a poner el brazo y lo van a amarrar, no lo dejan hablar y se lo llevan y va a estar por lo menos una semana preso. Y usted solamente quería ¿qué? Saludarlo. Pero ¿qué nos está diciendo el texto aquí hablando del Rey del universo? Dice, primero que todo, dice el apóstol San Pablo, tengan la plena seguridad de que pueden entrar a la casa de diamante, que es la de Dios. Tenemos plena seguridad. ¿Será que podemos pasar a través de todos los guardias de los ángeles sin ningún problema? Sí. Ok, y segundo, y esto es lo más tremendo, y siendo que tenemos semejante persona allí a nuestro favor, un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, ¿eso qué quiere decir para nosotros? ¿Que tenemos la seguridad de ser atendidos o no? Pero hermanos, yo quiero decirle una cosa, sí, todo esto es posible. Dios tiene tantos asuntos que atender, pero la voz más débil de nosotros es atendida por Dios, en el acto. Incluso antes de que tú hables, Dios ya sabe lo que tú querías o no. Eso lo sabemos nosotros porque Dios es omnisciente, omnisapiente. Antes de que salga mi oración, Dios ya me ha escuchado. En el libro de Daniel hay el caso cuando el profeta le fue a orar a Dios y el ángel le dijo, antes de que tú comenzaras a orar, cuando dispusiste tu corazón, Dios me envió con la respuesta. No tenemos ni que haber hablado cuando Dios ya está mandando la respuesta. Así de rápido nos atiende Dios, ¿qué dicen? Y entonces, ¿por qué se ha demorado tanto tiempo con este caso que yo tengo? Esa es la pregunta que uno puede hacerse o no. Pero nosotros, hermanos, Dios nos pide solamente lo siguiente. Cuando tú te acercas a Dios, cuando tú ores a Dios, Dios te pide algunas condiciones para que tu oración sea atendida en el acto. Número 1, cuando nos acerquemos a Dios, acerquémonos ¿cómo? Con corazón ¿qué? Sincero. ¿Qué quiere decir un corazón sincero?
Yo creo que ustedes saben el origen de la palabra sincero. ¿Han oído ustedes ilustraciones sobre lo que significa la palabra sincero? ¿Sí lo han oído? Bueno, de pronto sí, de pronto no, pero les voy a contar un poquito. Eso surgió allá en la época medieval con los famosos artistas o escultores. Hacían tremendas imágenes en yeso, las hacían de mármol. Y hay hay estatuas muy famosas en el mundo, que usted hasta el día de hoy ve esas estatuas y se conservan. Entonces, los escultores, cuando comenzaban a martillar con esa delicadeza el mármol y iban formando las figuras bien simétricas, a veces se le desportillaba, ¿entendemos la expresión? Se le caía un pedacito. Oiga, estaba haciendo esta parte del rostro bien suavecita y le quedó con un hueco. Entonces, ¿sabe qué hacían algunos? Les echaban cera al huequito. Lo rellenaban bien con cera, de tal manera que cuando alguien que no sabía de escultura ni nada, le pasaba la mano, le decía, esto es sin cera. Entonces le pasaban la mano y le sentían suavecita la escultura, el brazo, la escultura que habían hecho. De modo que los artistas decían, esta estatua se la estoy vendiendo. ¿Y cuánto vale? Tanto, pero es mucho. Lo que pasa es que es una estatua sincera. Ahora sí captamos. ¿Una estatua qué? Sincera. Entonces, ¿qué quiere decir sincera? Sin tapaditos por allí, sin disimulos, sin engaños, dice el Señor. Cuando tú te acerques a mí, acércate con un corazón ¿qué? No vengas a disimular delante de mí, no vengas a decirme, Señor, es que yo no sabía. ¿Cómo que yo no sabía? Cuando nos acercamos a Dios debemos hacerlo ¿cómo? Con un corazón ¿qué? Sincero. Un corazón sincero. Esos días estaba hablando con una joven, le decía, no te preocupes, lo que pasa me dice es que no me nace orar. Le dije, no te preocupes, puedes orarle a Dios. Y dile a Dios, ¿sabes qué, Dios? No me nace hablar contigo. No me nace. ¿Y crees que Dios va a escuchar tu oración? Sí, porque tú eres ¿qué? Sincera. No tienes que andar con cositas allá con Dios, disimulando. No, olvídate de eso. Ve a tu Dios como tú eres, sin tratar de ocultar ni tapar nada, ni disimular nada. Sé que sincero. No andes con dobles intenciones con Dios. Entonces, ¿cuál es la primera condición? Con un corazón ¿qué? Sincero. Número 2, con plena certeza de ¿qué? De fe. ¿Y qué día? Pues con mi esposa estábamos orando por mi hija y mi esposa estaba muy compungida y yo la abracé y le dije, vamos a orar, y oramos. Y después de la oración le dije, mira, a partir de este momento no te quiero ver más triste. No te quiero ver más así. Porque si ya le pedimos a Dios, Dios va a ser tranquila. Él verá en qué momento. Eso se llama orar con ¿qué? Con certeza. La palabra certeza quiere decir ¿qué? Seguridad. Todo esto ustedes lo saben, solamente estamos haciendo un pequeño repaso. Número 3, cuando nosotros oremos, si queremos que Dios nos atienda la llamada, hermanos, hablemosle a Dios con un corazón purificado de mala conciencia. Uy, ¿qué significa eso? Si yo voy a hablar con Dios y tengo una mala conciencia, ¿qué significa tener una mala conciencia? Cuando mi conciencia está mala. Cuando, por ejemplo, tú tienes un resentimiento con alguien y tú lo disimulas y lo maquillas muy bien, maquillas tu resentimiento y resulta que tú pretendes que Dios te escuche a ti cuando tú andas con un resentimiento con alguien, o de pronto tú hiciste algo contra alguien cuando tú sabías que no tenías por qué decirlo, tú sabías la verdad completa y tú omitiste parte de la verdad, hermanos. Es que no necesitamos decir una mentira para ser mentirosos. Cuando yo sé una verdad y solamente digo una parte de la verdad, soy un completo mentiroso, ¿no? Entonces, con Dios no puede ser así, hermanos. Si a mí la conciencia me está acusando de algo, de pronto por eso es que Dios no me escucha las oraciones. Dios, ¿qué quiere de nosotros? Si hay algo que te está allí, tienes un clavo allí, tienes una piedra en tu zapato, quítate el zapato y bota la piedra, pero no andes con la piedra en el zapato.
¿A quién le gusta caminar con una piedra en el zapato? Pero muchos venimos a la iglesia con piedras en el zapato, ¿o no? Con piedra en el zapato. Y muchos de nosotros preferimos irnos a otros templos porque es que no me quiero encontrar con Jorge Centeno. A él no me lo quiero ver. Entonces prefiero irme a otro lado. ¿Puede pasar eso o no? Hermano, pasa muy frecuentemente. A veces pensamos que yéndonos para otro lado evitamos problemas. No, estamos echándole qué al problema. Le estamos echando tierra al problema, pero el problema está ahí. Estamos haciendo como Moisés. Cuando Moisés mató al egipcio y lo enterró en la arena pensando que nadie se iba a dar cuenta. ¿Y cómo le costó el muertito, no? Algunos andamos con un muerto enterrado en la arena. Y hermano, eso nos cuesta ¿qué? Tristeza. Nos cuesta no tener paz en el corazón, no andar con la frente en alto, con una mirada limpia, con un corazón sincero. O sea, hermanos, Dios nos pide. Hermano, no quiere decir que no nos equivoquemos. Todos nos podemos equivocar, ¿o no? Pero otra cosa es cuando tú a propósito, haces algo incorrecto o dejas de decir lo correcto. Porque recuerden ustedes que pecado no solamente es hacer lo malo, sino que pecado es saber hacer lo bueno y ¿qué? Cuando tú no dices algo a tiempo, por eso dice, besados serán los labios del que habla, contesta palabras rectas. Y también dice, ¿cuán buena es la palabra dicha cómo? A tiempo. Oiga, si hay algo que enoja bastante a ver, ¿cómo se sienten ustedes? Usted está haciendo algo y le resultó mal. Y después de pronto se encuentra con alguien y le decía, no, pues yo te vi haciendo eso, pero yo no te dije nada, pues yo sabía que eso iba a salir mal. ¿Cómo te sientes tú con ese amiguito? Esa clase de amiguito. ¿Ese es un amigo? No, claro que no. Entonces, ¿cuál es la tercera condición? Para acercarnos al trono de la gracia con plena seguridad. Purificados los corazones ¿de qué? De mala conciencia. Mala conciencia. ¿Y cuál es lo cuarto? Lavado el cuerpo con agua limpia. Y esto es una referencia a una costumbre, a una ley de higiene que había en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, cuando un hombre o una mujer tenían un flujo, pero fue ese día que tuvieron el flujo, ¿qué decía en la ley del Antiguo Testamento? ¿Qué decía? ¿Qué tiene que hacer la persona que había tenido un flujo? ¿Qué tiene que hacer? Dice la Biblia que tenía que lavarse el cuerpo, lavar la ropa, y ya se podía ir al templo, al santuario. No, dice, vas a permanecer inmundo hasta la noche, porque ante la presencia de Dios no se podía ir con el cuerpo sucio. Entonces, cuando dice lavado el cuerpo con agua limpia, quiere decir cualquier impureza, cualquier cosa mala que nosotros tengamos, debemos lavarnos para ir ante la presencia de un Dios que muy santo, muy limpio. ¿Es claro el concepto o no? Y no solamente es en el aspecto fisiológico, también es en el aspecto ¿qué? Espiritual. Yo no puedo levantar mis manos a Dios cuando mis manos están untadas de la honra de otra persona. Yo no puedo levantar mis manos a Dios cuando mis manos están untadas de sangre. Cuando yo he dicho cosas que no son correctas o pueden ser correctas, pero se lo he dicho a la persona incorrecta. Entonces mis manos están ¿qué? Leamos Isaías. Isaías el capítulo 1 dice claramente que Dios dice, cuando ustedes elevan sus manos a orar para mí, yo aparto mis ojos de ustedes porque sus manos están llenas de la sangre de su prójimo, de su hermano. Entonces, hermanos, ¿es importante estar lavados o no? Lavados el cuerpo, esa es la cuarta condición. Veamos la quinta condición para que podamos tener la plena certidumbre de entrar al trono celestial. Dice, mantengamos firme la confesión de nuestra esperanza sin fluctuar, que fiel es el que prometió. ¿Cuál es la quinta condición? Firmes en lo que hemos creído, hermanos. Firmes. No podemos estar así. ¿Qué quiere decir fluctuar? Ya lo estoy diciendo. Aquí y allá que no saben ni está definido. Dios quiere personas que sean ¿qué? Verticales. Verticales. Y para adelante. Firmes en lo que han creído, no dudando.
porque dice la Biblia que lo que no es de fe es ¿qué? Pecado. Eso lo dice claramente. ¿Cuál es la sexta condición para que nos puedan atender en el reino de los cielos, entremos como en casa propia al cielo? La sexta condición es: considerémonos unos a otros. ¿Qué quiere decir considerémonos unos a otros? Tengámonos en cuenta. Tengámonos en cuenta. Considerémonos unos a otros, ¿para qué? Para estimularnos ¿a qué? Al amor y a las buenas obras. Por eso el cristiano no es un cristiano de séptimo día nada más. Nosotros los cristianos deberíamos entre semana considerarnos los unos a los otros, ¿o no? Deberíamos ser más amistosos los unos con los otros, más pendientes los unos con los otros, ¿o no? Es triste, hermanos. Y si yo hiciera un experimento ahorita, nos llevaríamos una tremenda sorpresa. Yo podía pedirle, por ejemplo, a todos los de una banca que se pongan de pie y empezar a preguntarle al de la banca: usted me va a decir los nombres de todos los que están sentados al lado suyo. Y usted me van a decir en qué trabajan, si tienen trabajo o no tienen trabajo. ¿Será que podemos hacer el experimento? No, ¿para qué? Pero vamos a llevarnos sorpresas que de pronto me he sentado por meses al lado de una persona en la misma banca y ni siquiera sé cuál es el apellido. Hay gente que de pronto me ha dicho: oiga, ¿cómo es que el nombre de su esposa? Siempre le decimos la hermana Quintana y no saben cómo se llama. ¿Puede pasar o no puede pasar? Bueno, es un ejemplo nada más. Yo sé que saben el nombre de mi esposa todos, ¿o no? ¿No lo saben? Algunos no lo saben, ahí está. ¿Y cuántos llevamos en la iglesia? Pero ¿qué está diciendo acá? Es un ejemplo sencillito nada más. Considerémonos unos a otros para estimularnos ¿a qué? Al amor y a las buenas obras. Considerémonos unos a otros y estemos pendientes los unos de los otros. ¿Pero para qué? Para estimularnos al amor y a las buenas obras. Y la número 7, importantísima si queremos que Dios escuche nuestras oraciones. Si queremos entrar al trono de la gracia, así libremente. La séptima condición, dice Hebreos 10:25, es: no dejemos de reunirnos. No dejemos de venir a la iglesia. No dejemos de reunirnos. ¿Cuán importante es la iglesia? ¿Cuán importante es el pueblo de Dios? Es tan importante que Dios dice: no dejen de reunirse, como algunos tienen por costumbre, sino que animémonos unos a otros. Ok, según este pasaje, ¿cuál es la razón por la cual debemos congregarnos? ¿Para qué? Para animarnos unos a otros. Y dice: y tanto más. ¿Qué quiere decir la expresión y tanto más? Con más razón, ¿cierto? Y con mucha razón. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón que debería llevarnos a congregarnos? ¿Cuál debería ser la principal razón? Tanto más cuando ¿qué? Cuanto veis que el día se acerca. O no me van a contestar rápido, porque muchos tenemos un automático para contestar y me van a contestar mal. Tómense, prométame que se va a tomar 10 segundos para pensar la respuesta. ¿Está bien? Listo, porque yo hago ya la pregunta y yo sé que ¡shua! Me la contestan así muchos. No me contesten ¡shuas!, sino tómense el tiempo. 10 segundos. Laurita, contróleme a Jimmy ahí, por favor. Vamos a ver. La pregunta es esta. Ahí está diciendo: no dejen de reunirse, y tanto más cuando veis que el día se acerca. ¿Cuál día? Ay, ya contestaron de una algunos. Yo les dije: no contesten de una, porque van a contestar mal. ¿De qué día está hablando allí? Noten el contexto, viene hablando de acercarse al trono de la gracia, ¿sí o no? Todo este rato estamos hablando de que de la oración, de que debemos acercarnos a Dios con corazón sincero, con certidumbre de fe, limpios de mala conciencia. Estamos hablando de acercarnos a Dios, y de que Él nos va a atender. Y dice: no dejen de hacerlo, cuanto con más razón, cuanto veis que el día se acerca. ¿Cuál día? Ok, ¿ya se tomaron el tiempo? Ok, ¿cuál es la respuesta?
¿De qué día está hablando? ¿De la segunda venida del Señor? ¿Del sábado? ¿De qué estará hablando? Que el día se acerca. ¿De qué día está hablando? ¿De las pruebas? ¿De cuál día? Pareciera ser que es la venida del Señor, ¿no? Pero no está hablando de la venida del Señor. Entonces, ¿de qué está hablando? Vamos a ver de qué está hablando. Hebreos capítulo 10, versículo 26. Dice, aprovechen ahora, aprovechen ahora. Porque, ¿qué dice? Porque si voluntariamente seguimos pecando, o sea, si hacemos todo lo contrario de las recomendaciones, si seguimos con vidas dobles, con vidas falsas, con conciencia que las acusa, si seguimos sin amor los unos para con los otros, si seguimos desunidos, si seguimos con esa mala actitud, esa bad attitude, como dicen los gringos, ¿no? Decimos los gringos, ¿no? Cuando estamos con esa mala actitud, ¿qué dice? Porque si voluntariamente seguimos con esa formita de ser, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ¿qué es lo que dice luego? Ya no quedará más sacrificio por los pecados. ¿Cuál es el día que se acerca? ¿El día en que qué? Oh, exactamente. Aquí está hablando no de la venida de Cristo, sino aquel día cuando ya no tengamos más intercesor en el cielo. Porque mientras tengamos intercesor en el cielo, ¿vale la pena orar o no? ¿O no? ¿Me hago entender o no me hago entender? Mientras tengas quien interceda por ti, síguele pidiendo. Pero cuando ya se retira el que puede interceder por mí, ¿ya qué saco yo? El día agradable para pedirle a Dios es mientras haya sacrificio en nuestro favor. ¿Cuál es el único sacrificio en nuestro favor en este momento? ¿Es la sangre de quién? De Jesús. Mientras Cristo interceda por mí en el santuario celestial, yo puedo seguirme acercando al trono de la gracia y puedo seguir clamando. Pero acuérdense que puso 7 condiciones, ¿o no? 7 condiciones es lo que ha sido el tema. Bueno, ¿será que habrá un día en que ya no habrá más sacrificio? Por eso, hermanos, dice Apocalipsis el capítulo 8, el versículo 4 lo siguiente, de que en este momento en el cielo se está aplicando incienso, hay humo de incienso, y ese humo de incienso asciende ante la presencia de Dios junto con ¿qué? Con las oraciones de los santos. Cada vez que tú y yo oramos, nuestra oración se agrega al incienso que ofrecen delante de Dios y suben de la mano del ángel en la presencia de Dios. O sea, tú estás orando, Cristo está intercediendo y un ángel está colocando ¿qué? Incienso. Tu oración se mezcla con el incienso y entonces tu oración, mi oración agarra un olor agradable, porque se mezcla ¿con qué? Con el incienso, se mezcla con la sangre de Jesucristo, que es lo único que hace nuestras oraciones aceptas delante de Dios. Mis oraciones necesitan la sangre de Jesucristo y el incienso de la gracia del Señor para que sean escuchadas por Dios. Pero, mire la profecía tan terrible. Dice Apocalipsis capítulo 8, versículo 5, de que el ángel un día tomará el incensario y no lo va a llenar de incienso, sino ¿de qué lo va a llenar? Lo va a llenar del fuego del altar. ¿Y qué va a hacer? Lo va a arrojar a la tierra. Y cuando lo arroje a la tierra, ¿qué habrá? Truenos, voces, relámpagos y un terremoto. ¿De qué está hablando? De la 7ª plaga. En la 7ª plaga se produce todo eso: truenos, voces, relámpagos, terremoto. Un día el Señor va a terminar su trabajo de intercesor en el cielo. Por eso dice Apocalipsis 10:5 que el ángel que él vio estaba de pie sobre el mar. ¿Qué representa el mar? Las muchedumbres. Y sobre la tierra, ¿qué representa la tierra? El campamento de los santos. Y levantó su mano al cielo y ¿qué hizo? Juró por el que vive por los siglos de los siglos, por el que creó el cielo y cuanto hay en él, la tierra y cuanto hay en ella, el mar y cuanto hay en él, que ya no habrá más tiempo. Esto está terrible, ¿o no? Se acerca aquel día y dice que
como se está acercando aquel día, es cuando con mayor razón deberíamos estarnos congregando en la iglesia, ¿o no? Es cuando con mayor razón deberíamos estar con la conciencia limpia. Es cuando con mayor razón deberíamos estar lavados por dentro y por fuera. Es cuando con mayor razón deberíamos ser con corazones sin cera. Corazones sinceros. ¿Por qué? Porque se acerca el día en que ya no habrá más tiempo. No está hablando de la venida del Señor, sino que está hablando del fin del tiempo de la gracia. Pues el siguiente texto está en el Salmo 30. Y vamos a leer el Salmo 32, versículo 6. Miren ustedes lo que dice el Salmo 32, el versículo 6. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Ahora sí yo entiendo el versículo. ¿Qué quiso decir? Por eso orará a ti todo santo en el tiempo que pueda ser hallado. ¿Qué quiere decir el texto entonces? O sea, mientras exista el tiempo de la gracia, los santos van a orar, porque todavía pueden hallar al Señor. Pero hermanos, algo tremendo lo que decía después, que ahora sí tiene sentido. A ver, ¿qué va a pasar cuando termine el tiempo de la gracia? ¿Qué sabemos nosotros? ¿Qué pasará cuando termine el tiempo de la gracia? ¿Qué pasará cuando Cristo deje de interceder por nosotros? ¿Qué va a pasar? Este mundo va a quedar a merced ¿de quién? De Satanás. ¿Comenzarán las grandes persecuciones o no? Todas las naciones se van a lanzar contra el pueblo de Dios. ¿Qué representan las naciones? ¿Cómo son representadas las naciones? ¿Con qué? Con agua. Ok, ¿quién detiene a las aguas en este momento? ¿Por qué el mundo no puede destruir la iglesia todavía? Porque Dios detiene las aguas. Dios está controlando las naciones. Todavía tenemos libertad para predicar, libertad para orar, libertad para congregarnos. Pero se acerca el día en que vamos a perder este templo también. ¿Lo vamos a perder todo o no? ¿Vamos a perder nuestros trabajos? Mi pregunta es, durante este tiempo de paz que tenemos, ¿cómo estamos aprovechando el tiempo? ¿Qué estamos haciendo? ¿Estamos cumpliendo con las condiciones que Dios ha dicho? ¿Las estamos cumpliendo o no? ¿Cuál es la mejor preparación para las pruebas del mañana? No se angustie nadie con el tiempo de angustia. Ese no es el propósito del tema. Pero viene un tiempo de angustia sobre la tierra. Y cuando venga ese tiempo de angustia, hermanos, ese tiempo de angustia terrible sobre la tierra, intentaremos nosotros hacer cosas y ya será demasiado ¿qué? Tarde. Demasiado tarde. Ok. Dice el Salmo 32 en el versículo 6, preste mucha atención acá. Dice el Salmo 32, versículo 6, ciertamente, vamos a leerlo acá, por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que puedas ser hallado. Y luego dice, y póngale mucho cuidado a lo que va a decir, ciertamente en la inundación de muchas aguas. En la inundación de muchas aguas, las oraciones no llegarán a Él. ¿Qué es eso de la inundación de muchas aguas? Vamos al libro de Daniel. Libro de Daniel. Acompáñeme al libro de Daniel y vamos a leer el capítulo 11. Vamos al libro de Daniel, el capítulo 11. Si quiere pongan el texto allá manualmente. Vamos al libro de Daniel. Vamos a leer incluso desde el versículo, sí vamos a leer el 12:1, pero vamos a leer desde el capítulo 11, versículo 40 en adelante. Daniel 11:40 en adelante está hablando de lo que el demonio va a hacer en los últimos días. Este día se está acercando y debemos orar ahora cuanto más sabemos que ese día se está acercando. ¿Cuál día? Aquí les va. Al cabo del tiempo. ¿Qué quiere decir al cabo del tiempo? Al cabo. Cuando se esté terminando el tiempo, el rey del sur contenderá contra el rey del norte. Y el rey del norte se levantará contra él como una tempestad con carros
y gente de a caballo y muchas naves, y entrarán por las tierras y ¿qué? E inundará y pasará. O sea que cuando se cumpla este versículo, se estén cumpliendo estos versículos, el anticristo y todos sus aliados inundarán la tierra, o sea, se van a apoderar de todo. ¿Cuándo es el tiempo preciso en que nosotros deberíamos estar dependiendo de Dios, siendo honestos, siendo sincera? ¿Cuándo es el tiempo? Ahora que Dios puede hacer ¿qué? Hallado. Ahora es el tiempo, porque en aquel tiempo, hablando ahora sí Daniel 12:1, en aquel tiempo se va a levantar Miguel, el gran príncipe, que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será un tiempo ¿de qué? De angustia. ¿Qué será de nosotros en ese tiempo de angustia? No se preocupen por el tiempo de angustia, preocúpense por los días de paz. No nos preocupe el tiempo de angustia, preocúpenos estos tiempos de paz. ¿Qué estamos haciendo ahora para cuando venga aquel día? Yo tengo un dicho, siempre he dicho, no te preocupes por el Goliat de mañana, por el gigante de mañana, preocúpate por los enanos de cada día, esos pequeños problemas que tenemos cada día. Cada problema que tenemos nos está capacitando para la gran lucha final. Si somos fieles en lo poco, seremos fieles en lo mucho. Pero hermanos, en ese tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente en la tierra, en ese tiempo el pueblo de Dios será liberado. La pregunta al concluir el tema es, ¿cómo sobreviviremos en el tiempo de angustia? Cuando no tengamos un intercesor. Buscad al Señor mientras pueda hacer ¿qué? Hallado. Y no te pongas a esperar hasta el día en que las aguas inunden, porque cuando las aguas estén inundando es porque el tiempo de gracia se acabó y la tierra quedó a merced del enemigo. Dice Isaías 55:7, deje el impío su camino, el hombre malo sus pensamientos, y ¿qué? Y vuélvase al Señor, que tendrá de él misericordia, o a nuestro Dios, que es ¿cómo? Es amplio en perdonar. Como dice Isaías 33:2, oh Señor, ten piedad de nosotros. Nosotros deberíamos todos los días consagrarnos a Dios, ser hombres y mujeres de más oración, de más dependencia de Dios. Dice, Señor, en ti hemos esperado. Sé nuestra fortaleza cada mañana y sé también nuestra salvación en el tiempo de angustia. A ver, si captamos el versículo acá, está diciendo algo tremendísimo. Pregunta, ¿cuándo Dios va a ser nuestra salvación en el tiempo de angustia? Según este versículo. ¿Cuándo Dios será mi salvación en el tiempo de angustia? ¿Cuándo comenzó la preparación? Hoy. ¿Cómo? Si Dios es mi fortaleza cada mañana, en el tiempo de angustia será mi salvación. Pero si Dios no es mi fortaleza todos los días, ¿cómo puedo yo pretender que sea mi salvación en el tiempo de angustia? Sé mi fortaleza cada cuánto, cada mañana, para que seas también mi salvación en el tiempo de angustia. Clama a los justos y el Señor los oye y los libra de todas sus angustias. Esa es la promesa del Señor. Y porque en mí ha puesto su amor, yo entonces lo libraré y lo exaltaré, porque ha conocido mi nombre. Dios me va a librar, pero porque yo lo he conocido. Pero si yo no conozco a mi Dios, ¿cómo me va a librar? Me librará, dice la Escritura. Me invocará y yo le responderé. Y yo estaré con él en la angustia y lo rescataré y lo honraré, dice el Salmo 91, el versículo 15. Mire lo que dice el Ministerio de Curación, página 382. El fiel cumplimiento de los deberes de hoy es la mejor preparación para las pruebas del mañana. Amén. El fiel cumplimiento de los deberes ¿de cuándo? De hoy. Dios tendrá en la tierra un pueblo que sostendrá la Biblia y la Biblia sola, como piedra de toque de todas las doctrinas y base de todas las reformas. Pero como estudiaban hoy en la lección, yo alcancé a escuchar una de las clases, creo que el hermano estaba mencionándolo, dice que los tiempos de apuro y angustia que nos esperan requieren de nosotros una fe capaz de soportar ¿qué? El cansancio. Una fe capaz de soportar ¿qué? El cansancio, la demora y el hambre. Una fe que no desmaye a pesar
de las pruebas más duras. Ese es el lema que tenemos en casa. Estamos pasando una prueba muy dura, pero nuestra fe no tiene que desmayar y lo rogamos a Dios que no nos deje desmayar, porque en las pruebas somos más que fortalecidos entonces. Bueno, entonces hermanos, ¿cuándo Dios no será hallado? Cuando Dios no sea hallado, cuando no tengamos intercesor, se necesita, este es el resumen del tema, que nosotros ahora nos estemos ¿qué? Apartando del pecado, que lo estemos buscando cada mañana, que seamos justos, poner nuestro amor en Él, conocerle, lo que hemos visto, eso es lo que se necesita, el fiel cumplimiento de los deberes y una fe inamovible. Cuando nosotros ponemos en práctica todo esto, vamos a ser como los jóvenes hebreos, ¿se acuerdan? Los jóvenes hebreos en medio de la prueba más grande, ¿a qué estuvieron dispuestos? Digo, el Dios que servimos nos puede librar del horno del fuego ardiente y de tu mano nos librará. Pero, ¿qué dijeron? De todas maneras, si Dios no me responde la oración como yo estoy pidiendo, no importa. Si Dios no me responde como yo le estoy pidiendo, no importa. De todas maneras, nosotros no vamos a doblar nuestras rodillas ante el enemigo. No lo vamos a hacer. Pero eso se logra ¿cuándo? Ahora. Yo quiero preguntar en esta hora, ¿cuántos de los que estamos aquí quisiéramos decirle al Señor, Señor, yo me reconsagro a ti? Señor, límpiame de mi mala conciencia si la tengo. Límpiame de todo pecado. Ayúdame a tener un corazón sincero. Ayúdame, Señor, a congregarme, a estimularme con los hermanos al amor, a las buenas obras. Ayúdame, Señor, a buscarte mientras pueda ser hallado. ¿Cuántos queremos decirle al Señor eso? Poniéndonos de pie. ¿Cuántos queremos decirle eso? Amén. Vamos a cantar y vamos a orar para reconsagrar nuestras vidas al Señor. Gracias, pastor, por este hermoso tema. Vamos a finalizar con el 382, a solas al huerto yo voy. A solas al huerto yo voy, cuando duerme aún la floresta, y en quietud y
damos gracias porque tú nos permites acercarnos al trono de la gracia. Pero Padre, queremos aprovechar este privilegio de tal manera que podamos inundarnos de tu presencia, llenarnos de tu Santo Espíritu. Padre, perdona si en nuestro corazón ha habido alguna semilla de amargura o de enojo, de resentimiento. Desarraiga toda semilla y toda raíz de maldad que pueda haber en nuestros corazones. Límpianos, Señor, nuestras conciencias. Ayúdanos, Señor, a ser sinceros. Y si hay algún huequito allí en el corazón, llénalo con tu carne, con tu sangre, para que podamos ser sinceros delante de ti. Ayúdanos, oh Dios, a no dejar de congregarnos, sino congregarnos y a estimularnos al amor y a las buenas obras los unos a los otros. Ayúdanos a tener plena certidumbre de fe. Ayúdanos a no fluctuar, a ser firmes en lo que nosotros hemos creído. Y Padre, ayúdanos a aprovechar el tiempo mientras aún hay tiempo. Oh Divino Intercesor, gracias porque eres nuestro abogado, eres nuestro intercesor. Y no queremos que te separe de nosotros, y nosotros queremos separarnos de ti. Sé con nosotros todo el tiempo, para que cuando lleguen los tiempos difíciles, estemos acostumbrados a tu presencia y podamos ser liberados en el tiempo final. Llévanos con bien a casa, con tu gran bendición que dice: que Jehová te bendiga y te guarde. Que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que Jehová alce a ti su rostro y ponga en ti paz. Amén.